Literatura de la inmediata posguerra, años 40. El fin de la guerra civil dejó un país gravemente dañado en todas las esferas de la vida, como las infraestructuras y la producción agropecuaria, con un país por reconstruir. El hambre, que ya había aflorado durante la guerra, arraigó de manera contundente en los años sucesivos. Esta política, que no logró generar la suficiente riqueza para paliar el devastador escenario de posguerra, fue fruto de varios hechos. Por este cúmulo de circunstancias, el régimen adoptó duras medidas como el sistema de cartillas de racionamiento, que llevaron a la década de los 40 a ser bautizada popularmente como los años del hambre. La literatura y el arte de los años 40 se hicieron necesariamente eco de todo esto, a través del retrato brutal del tremendismo o de la denuncia social de la poesía desarraigada, o bien se intentó la evasión del humor con el retrato de la astrancanada y del absurdo. Sin embargo, a partir de la posguerra, la historia literaria cada vez recurre menos a la clasificación por generaciones. En cualquiera de estos géneros, la literatura de posguerra, aun con planteamientos diversos, se caracteriza por la recuperación de la estética realista. De este modo, además de truncarse la modernidad en lo político, porque España regresa a un sistema basado en el antiguo régimen, se acaba la modernidad artística de las vanguardias, ya que se renuncia a la autonomía del arte y el interés se centra en el retrato de la grave situación social y su denuncia. Punto 1. El auge del tremendismo en la novela. En esta línea neorrealista, en la década de los 40, destacó en novela el tremendismo, que se caracteriza por una especial crudeza en la presentación del trama, el tratamiento de los personajes y el lenguaje. Se convirtió en una tendencia literaria muy popular, donde aquí podemos situar a Cela, donde tiene una novela que presenta escenas de personajes tuberculosos ingresados en un sanatorio, como también hará de manera parecida Adolfo Lizón en Saulo el leproso, pero a través de la lepra. Aquí situamos a Cela, como he dicho anteriormente, pero su biografía lo dejamos en otro vídeo. Punto 2. Poesía arraigada y desarraigada. La clasificación de la poesía española de la inmediata posguerra entre arraigada y desarraigada se debe a Dámaso Alonso. Por eso es una poesía que recupera la tradición cultural española y en particular el siglo de oro, y ello sirve para hacer un retrato idealizado del país, que evitaba los problemas de la posguerra y hablaba, en cambio, de amor, la belleza de Dios o la creación. La poesía desarraigada aglutinó a los autores de la inmediata posguerra que no se sintieron atraídos por el ideario franquista y presentaron atención a los problemas del ser humano, a menudo desde un punto de vista existencial, y en particular las graves consecuencias del conflicto bélico en España, la destrucción y la barbarie. Por su rechazo de la tradición, se trató de una poesía de lenguaje directo y contundente, de modo que no importaba tanto la estructura de cada poema como el contenido. El centro de la gravedad de los autores desarraigados estuvo en torno a la revista Espadaña, que se fundó como respuesta a Garcilaso. Curiosamente, aunque fue parte del 27 y antes de la Guerra Civil, la importancia de Dámaso Alonso como poeta se debe a su poemario Hijos de la Ira, que es tal vez el más icónico de la inmediata posguerra y de la poesía desarraigada, donde también encontraremos a Luis Vicente Gaos, Gabriel Celaya, José Hierro o Blas Otero, donde Blas Otero lo estudiaremos en otro vídeo. En el punto 3 tenemos la situación del teatro antes y después de la Guerra Civil de la Revolución al absurdo. El astracán o astracanada nació y se desarrolló durante el primer tercio del siglo XX en manos de autores
muy importantes, como puede ser Enrique Jardiel Poncela. El objetivo último de todo Astracán es provocar la hilaridad desbordante y para ello era frecuente la parodia. Zorrilla en La venganza de Don Mendo, que se estrenó en 1918 y que es desde entonces una de las obras más representadas de todos los tiempos en España. Durante el franquismo y especialmente los años 40, el astracán fue un género teatral muy representado. A pesar de su nombre y su tono cómico, el teatro del absurdo es diferente, sobre todo porque tiene un componente social y filosófico del que carece del astracán, que es mero chiste sin trascendencia y se vale de recursos a veces poco accesibles al gran público, como la alegoría. Aquí estudiaremos Enrique Jardiel Poncela, donde